Bueno, ¿qué pasa, familia? Vamos otro día más, Vamos otro día más con esas noticias del Barça que tanto os gustan, Con una nueva entrega de las más que noticias que, como siempre, vienen cargadas. Hoy mucho rumor, mucho ruido entre dos figuras, la de Araujo y la de Neymar, que al parecer el PSG quiere venderlo. Bueno, vamos a tratarlo todo aquí y vamos a despejar, como siempre, el humo que pueda haber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en esta nueva entrega de las Más que Noticias. Unas Más que Noticias, como digo, que vienen cargadas hoy, mucha rumorología, mucho ruido, porque ya sabéis, se acerca el fin de semana y hay que vender periódicos como sea. Empezamos, actualidad manda, como siempre, por lo más nuevo, lo último, derivado de todos esos partidos en clave europea que vimos que sucedieron estos últimos días. Y en este momento, en esta clave, podemos hablar, si queréis, de las dudas que ha sembrado en redes sociales y entre la afición blaugrana Ronald Araujo, ¿no? Dudas, para mí, totalmente injustificadas sobre un central que tiene que marcar las próximas décadas en el equipo culé. Hay muchas dudas en torno a Araujo, que encima está pendiente de una renovación, con un tiro de afloja, pidiendo un dinero que de momento el Barça pues no está dispuesto a pagarle, y todo esto pues ha hecho que se prenda más todavía la llama con el tema de Ronald Araujo, ¿no? Un Ronald Araujo que tuvo que ser sustituido junto con Ferran también, que es otro de los grandes señalados en ese partido, porque no estaba haciendo pues evidentemente lo que se le estaba pidiendo, ¿no? No estaba sabiendo salir bien con balón y todos estos temas que siempre se le achacan al joven central uruguayo. No es algo nuevo. Araujo no tiene buena salida de balón, no tiene buen trato con el balón en los pies, pero de ahí a querer matarlo ya, porque en un partido un muy buen entrenador como es Domenech Torrent, que es el entrenador del Galatasaray, que conoce mucho a Xavi y al Barça, porque ha estado aquí trabajando, pues le puso toda la presión y le obligaba constantemente a salir por la banda de Araujo, pues creo que es pasarse un poco de la raya. Pero bueno, es noticia porque evidentemente está inmerso en una renovación donde, como digo, está pidiendo más dinero y la gente pues dice, oye, pues si pides dinero, como mínimo, demuéstrame que te lo mereces. Y seguimos con el caso Neymar, que ha tenido mucho revuelo también. Un periodista francés, Romain Molina, periodista con grandes fuentes en Francia, pues ha destacado que desde Qatar, directamente el Emir, se ha cansado ya de su juguete Neymar y le ha dicho al PSG que le dé puerta, que le dé boleto. No quiere volver a ver al brasileño más en el conjunto parisino. Le parece que se ha reído de ellos durante los últimos años, que no ha dado ni mucho más el nivel esperado y que encima pues tampoco está teniendo grandes consecuciones el equipo parisino a nivel europeo, que es lo que quería el PSG, ¿no? Que quería ganar la Champions. Se pensaban que comprando a todos los mejores futbolistas iban a ganarla. Desde el Barça, y esto os lo digo ya para evitar rumores tontos que están saliendo, desde el Barça no se plantean en ningún momento el fichaje de Neymar, repito, de ninguna de las maneras. De momento el Barça se plantea el fichaje de Neymar Jr. ¿Sonará? ¿No sonará? ¿Lo intentarán? ¿No lo intentarán? Yo os digo que a día de hoy, 11 de marzo, el Barça no se plantea el regreso de Neymar. No cuentan con Neymar dentro del proyecto deportivo creciente y viniente de cara a futuro que tiene Xavi Hernández. Así que descartamos el tema Neyback una nueva vez. Seguimos con la actualidad culé. Todos sabéis, el Barça busca lateral izquierdo para que haga competencia a Jordi Alba y todos los nombres, los ojos están centrados en Grimaldo. Ya os dije que Gallá no tenía pinta de que iba a salir, que su intención era renovar con el Valencia, porque me lo habían dicho de buena tinta, de buena fuente, y al parecer el Barça estaría haciendo todos los esfuerzos posibles por cercar el tema con Grimaldo. Quiere, contra antes, iniciar negociaciones, iniciar, pues de alguna manera, contactos ya previos a una oferta que se quiere presentar, pero hay varios pretendientes para el jugador Alex Grimaldo, No tengáis ninguna duda, por eso que si le llama el Barça,
pues es capaz de venir andando. Está deseando volver a la que fue su casa y de la que tuvo que salir pues de una manera, digamos, un poco abrupta. Hemos hablado de Araujo, tenemos que hablar de Eric García, otro de los muchos criticados siempre, pues demostró que es central para rato, cumplió con creces en su regreso y fue el mejor, seguramente, defensa del partido. Buena salida de balón, muy bien al corte, interceptando también muy bien, le ha venido bien el descanso, así que buenos momentos para Eric García, también para Adama Traoré, que demostró ser, pues digamos, el futbolista más determinante del equipo, y volvimos a ver, en cambio, a un Memphis Depay un poco más apático. A tramos bien, pero a tramos flojeaba un poco. Otro de los que le gustarían volver es Iñaki Peña, que está en el Galatasaray de hace muy poco, pero ya está pensando en volver a su casa. Ya lo dijo en rueda de prensa, dijo que se había marchado al Galatasaray por minutos, no porque se quisiese marchar del Barça. Se reivindicó en el Camp Nou y ha presentado directamente candidatura para competir con Marc-André Ter Stegen. La afición se emocionó mucho viendo a la actuación del joven portero, que, bueno, siempre han hablado muy bien de él, pero sí que es cierto que lo tiene bastante complicado de cara al futuro, ya os lo digo yo ahora, en el Barça, porque el Barça busca porteros con algo más de nombre. No lo entenderé nunca, teniendo buenos futbolistas en la cantera, porque siempre vamos a buscar fuera, pero vamos, que Iñaki Peña tiene claro que puede competirle al alemán. Hemos hablado de los señalados que eran Ferran y Araujo, pero no me puedo olvidar de Nico González también, que ha bajado un poco el rendimiento que venía demostrando. Capacidades impresionantes las de Nico, lectura de juego, físicamente es un toro, pero sí que es cierto que últimamente se le ve un poco desconcentrado. Esperemos que no esté pensando en otras cosas Nico, que se vuelva a centrar en el fútbol, porque sin lugar a dudas tiene que ser pilar fundamental de cara al futuro. Un futbolista que venía rindiendo muy bien, pero últimamente ha perdido peso y protagonismo, y eso pues está notando cada vez que sale al terreno, ¿no? Que no ves ese Nico fresco y potente y fuerte que se le veía al inicio del curso. Veamos si puede reencauzarlo Xavi Hernández, porque sin lugar a dudas tiene que ser pues papel fundamental en esta temporada, oye, y en las que vengan. Xavi se molestó mucho y así se ha filtrado. En la media parte ya más o menos se lo dijo al equipo, pero al finalizar el partido estaba bastante molesto con los futbolistas, sobre todo por el nivel de intensidad que mostraron. Sí que es cierto que vimos un Barça más lento, más pesado, menos intenso, que no presionaban con tantas ganas. Quizá en 10 minutos se diluyó todo lo que veníamos viendo bueno del Barça, pero también hay que ser sinceros y decir que el Barça no jugó un partido para empatar ni para perder, ni mucho menos, ¿no? Seguramente si una de las muchas que tuvimos entra, pues no estaríamos hablando hoy así, pero es cierto que se vio un Barça un pelín pasado de vueltas, ¿no? Un poco lento, un poco como aletargado, ¿no? En plan tibio a la hora de tomar decisiones, muy poco fresco, por eso sorprendía tanto cada vez que cogía la pelota Adama, que sí que fue un tremendo eléctrico, un puñal por la banda. Y vamos con más rumores. Philippe Coutinho sigue sembrando el amor incondicional de su nueva afición en el Villa, en el Aston Villa, porque, bueno, los villanos están enamorados del futbolista brasileño, que no para de anotar y asistir como una máquina. Ha vuelto el mejor Philippe Coutinho, ya sabemos todos que la Premier es su mejor versión. Me alegro por el futbolista, que aquí psicológicamente no lo estaba pasando bien. Y Steven Gerrard, su entrenador y ex compañero en el Liverpool, pues lo señaló así en la rueda de prensa, diciendo que estaba ultra contento con Coutinho, pero que veríamos si el Aston Villa podía llegar a pagar esos 40 kilos que tienen de opción de compra para el Barça. Textualmente dijo: veremos si se puede hacer. Si fuera mío el dinero, no tendría ningún tipo de dudas. Así que Gerrard intentando abrir brecha ya en esa negociación. Yo lo veo como un ejercicio de negociación. Tengo bastante claro que el Aston Villa se va a quedar a Coutinho, pero también, como os he dicho muchas veces, no lo va a hacer por 40 kilos. Así que, bueno, un poco de presión para que se rebaje el precio. Y más rumorología, porque Haaland, Erling Haaland, deseadísimo por 1000 equipos, sobre todo por el Barça, y que, bueno, no para de poner un poco trabas. A mí ya me está cansando el tema porque está poniendo demasiadas trabas. No, si me voy al City ficho por 5 años, o al Madrid, pero si voy al Barça por 2, para que me vayan subiendo el sueldo. Cosas que no entiendo, pues a esto súmale que no ha parado de darle like a un montón de posts en Instagram de los futbolistas del Madrid celebrando el pase contra el PSG, contra esas remontadas, sobre todo a uno que puso Karim Benzema. Posteriormente tuvo que borrarlos porque, como siempre pasa en estos casos,
pues alguien que le aconseja, algún consejero le diría, oye, esto no lo hagas, que estamos inmersos en negociaciones con varios equipos, pero bueno, cada día está más claro que pues, la mentalidad de Haaland es más cercana a la de su padre y que, bueno, quizá está más cerca de sentirse madridista que culé. Todo lo contrario que piensa Mino Raiola, que debería ir al Barça, pero vamos, que a mí ya me cansa y de verdad estoy ya bastante hartito de semiestrellitas de estas que tienes que ir detrás llorándole para que vengan a tu equipo. Oye, chico, de verdad, aclárate y si no, quédate en el Dortmund, vete al City o pírate a tu casa, pero deja de hacer el tonto. Y bueno, con esto acabaríamos nuestra entrega de las más que noticias de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Recuerdo que si os queréis hacer Patreons, si queréis participar, si queréis haceros mecenas del proyecto que se viene en Más que Pelotas Radio para poder coger un estudio, para crear un verdadero programa independiente, abajo en la descripción os salen las redes sociales y también el link de Patreon. Pero vamos, que es patreon.com/más/que/pelotas. Déjame un like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente. Claro que sí, Forza Barça.